Muy buenas noches a todos los amigos de Radio Latino 2, Radio, Prensa y Televisión. Bueno, con pequeños problemitas, ustedes saben, de parte a veces de la radio, ¿no? Les pedimos un millón de disculpas. Aquí estamos con nuestro amigo Luis Montalvo, directamente desde Virginia. Luis, muy buenas noches. Radio Latino 2, Despertar Ciudadano, el programa que usted dirige. Adelante. Muy buenas noches, Wellington. Es verdad, mil disculpas que tenía la falla técnica, creo que es de persona, así que parece que tengo que entrenar un poquito más con el nuevo equipo que se está instalando aquí en Virginia. Así que mil disculpas, esperemos que para la próxima vez ya el técnico, no puedo despedirlo porque soy yo mismo, esté ya más capacitado para poder manejar los nuevos equipos. Muy buenas noches a todos, buenas noches, Wellington. Sí, así es, Luis. Pues siempre hay sus pequeños inconvenientes. Me recuerdo que en el tiempo que estaba ahí en la radio, usted se recordará que siempre me pasaba alguna cosa, ¿no? Ahora lo hemos simplificado un poco más en el sentido de que en los estudios uno quiere tener 4 o 5 micrófonos para los invitados, pero aquí nada más directamente lo subimos a través del programa de la computadora, ¿no? Entonces abrimos la señal y lo simplificamos eso. Pero bien, a todos los amigos que nos están escuchando, queremos que se comuniquen acá al 1917-697-6427, o si no con Luis. No sé si Luis usted se puede comunicar con los amigos, con Iquico, con Jimmy, que estuvieron hoy pidiendo participar. Tengo que decirle que hoy traté de hablar con el cónsul. Bueno, le escribí un mensaje de texto para ver si le podíamos entrevistar. Hoy por la noche lamentablemente no se pudo. El señor cónsul manifestó que tenía una entrevista, ya que el tema que queríamos tratar también era los servicios consulares. Ya sabemos que tienen un nuevo servicio consular. Recuérdense, para todas las personas que pierden los documentos acá, en el exterior, ¿no? Tienen que pedir el formulario, es el índice. Ahora sí, se me fue la palabra. Bueno, si ustedes que es como la copia de la cédula de identidad, pero directamente desde el Ecuador, que le envían a través del registro civil. Entonces el consulado se encarga de hacer este pedido a través de los migrantes, dando una fecha y hora que se tienen que presentar cuando ya esté la ficha índice, así se llama, la ficha índice. Entonces, un muy buen trabajo por parte del cónsul. Pues en realidad las cosas buenas hay que reconocer, y definitivamente esto es algo bueno, porque muchos inescrupulosos siempre se han aprovechado de los migrantes para hacer sus agostos con este tipo de servicios, ¿no? Que me parece fantástico. Tienen la Casa Ecuatoriana, tienen 2 consulados, tienen mucho personal. Pues creo que es una excelente decisión. Si no es por parte, tiene que ser por parte del cónsul, porque él es el que ve las necesidades que tienen nuestros hermanos ecuatorianos. Así que un aplauso, un saludo cordial como siempre para Jorge López, y agradecerle por esta muy buena decisión que ha tomado de dar este tipo de servicio a la comunidad. Pero bueno, no todo es bonito, no todo es color de rosa, dice, pues no. Recuérdense, amigos de Radio Latino 2, que tenemos un tema muy candente el día de hoy. Es sobre las herencias. Las herencias que las personas en el Ecuador, pues, y ya van a tener que, otras reglas con las que se va a tener que trabajar de acuerdo a la ley, según lo que manifiesta el señor presidente Rafael Correa, ¿no? El hecho de que 100 sueldos básicos serán lo único que podrán recibir como herencia. Luis, no sé qué tan informado usted esté sobre todo esto. Verdaderamente, Wellington, todavía no es una ley que se esté aprobando, pero tal como usted lo dice, hay bastantes situaciones, no solamente de herencia, sino también plusvalía. Y aparte de eso, o sea, no solamente es las obras que haga el gobierno o el municipio o algún ente público lo que haría subir la plusvalía y daría derecho a cobrar el 50% de este nuevo avalúo, entonces todo este beneficio, sino también las personas que inviertan en su domicilio por hacer mejoras. Esta inversión pues
va a hacer subir el costo o el valor de la propiedad. Por lo tanto, automáticamente el Estado viene a cobrar el 50% de esa inversión privada o peculio que ha hecho el mismo dueño de la propiedad. O sea, en otras palabras, esto me parece que lo quiere llevar a un tipo de fuga, donde de alguna manera indirecta o supuestamente legal, no tiene mucho, le estarían quitando las propiedades, los negocios, las empresas y todo pasaría a mano del Estado. Y puede, como sucede en Cuba y en otros países, este tipo de administración pública socialista, pues pasaría a mano del partido político y aquellos que son afines a él. Había un caso justamente que hablaba un ejemplo de un supuesto de una empresa que costaba $4 millones, fundó un padre y tiene 2 hijos. Entonces, al morir el padre, al pasar de herencia con el 75% del cobro de tasa por herencia, tendría que cada uno de los hijos pagar 1.2 millones. En pocas palabras, después la empresa que tanto esfuerzo ha tocado a un ciudadano. Ahí es una frase que siempre decía mi padre, que yo llevo presente: la única herencia que estoy seguro que no te van a quitar, hijo, son los estudios. Es la preparación académica que te pueda dar, pero recuerden que hasta eso este gobierno también quiere manipular, mejor dicho, ya está manejando y fregando así el avance y el progreso de nuestro país. No sé, alguna otra pregunta. Bueno, por eso lo que he estado indagando sobre esto de la herencia todavía no está finiquitado, pero recordemos que todo lo que llega a la asamblea, a los 108 alzamanos, ni siquiera se prestan a leer. Y ya dijo este señor Hernández, amigo Hernández, si no me equivoco, asambleísta, de que la herencia no le pertenece solamente a los herederos, sino que también tiene la sociedad derecho a ellos. Pero hay que preguntar qué sociedad, porque no creo que sea beneficio para los ecuatorianos, sino para un grupito social que ya sabemos cómo se llama. Sí, Luis, aquí más o menos hay algo que el gobierno ha puesto como información, ¿no? Dice: la nueva reforma de impuestos a la herencia propuesta por el Ejecutivo no afectará a los cónyuges, solamente a las herencias percibidas por los hijos o por terceros. Pero regularmente los que siempre reciben las herencias en la mayor parte de casos son los hijos. Y sigue la noticia, dice: durante el enlace sabatino número 426 del presidente Rafael Correa, señaló que por la sociedad conyugal no se pagará nada, haciendo referencia al pago del impuesto a la herencia. Carlos Herrera, especialista económico, señala que aquellas personas con mayor número de herederos podrán beneficiarse de la reforma. El cónyuge del fallecido no paga impuestos a la herencia por el patrimonio que queda, si debe dividirse para estas personas, si no se elimina esta condición en el nuevo proyecto. Un matrimonio con 2 hijos, el que fallece uno de los padres podría dividir su herencia por un mayor número de personas y pagar así una menor tasa de impuestos. Señala: se debe aclarar que el cónyuge no es heredero, sino propietario del 50% de los bienes de la sociedad conyugal al momento de fallecer su pareja, partiendo de ahí la herencia, es decir, el 50% restante, más los bienes propios del difunto que no integraban la sociedad conyugal, se dividen entre los herederos. Para la división de una herencia bajo la ley actual, las 2/4 partes de la herencia son para los legitimatarios, hijos, y no se puede disponer de ellas a favor de terceros, salvo en situaciones especiales, indica Juan Ríos, abogado especialista de herencias.
sea, hasta aquí nos queda medio clara la situación. La herencia puede también ser predispuesta en un testamento y bajo el monto que corresponde a cada heredero. Se deberá calcular su impuesto a la herencia. A veces hay familiares en el que un hijo puede heredar 80,000 y otro solo 40,000, dependiendo de la disposición en el testamento, señala Ríos. En el momento total que recibe cada heredero, el que se debe tomar en cuenta para calcular el impuesto a la herencia solo por este rubro. En el 2014 el Servicio de Rentas Internas recaudó 10,6 millones de dólares. Entonces, sabemos de antemano, Luis, que los herederos, en este caso la esposa, pues es una socia, más no es una herencia. El 50% de ello, pues no paga impuestos. ¿Qué cree de esto? Bueno, pero claro, o sea, aquí, eso siempre ha existido. Es algo que es... Cuando fallece el padre, pues es el 50% de toda la propiedad que pasaría a ser repartida. Pero lo importante sería que hablen números, porque esos caballeros son muy campeones, disculpe la expresión, para poder maquillar las cosas, pero no hablan con números claros. O sea, es pura cantinflada, pero en el fondo hay otra cosa. Y verdaderamente mientras los números no estén claros, mientras no den los porcentajes, porque por más que usted divida en varias personas, siempre va a ser el mismo porcentaje que se cobre. Al final del día la sumatoria es el mismo resultado que si fuera una sola persona el que estuviera recibiendo toda la herencia. Entonces, el gobierno tapa, maquilla esta situación. No, imagínense que mientras en otros países el índice de la pobreza, bueno, vamos a Suiza, el ciudadano que le consideran pobre está teniendo un ingreso no familiar, recordemos que no es familiar, individual, de 2,000 y pico de euros, y es considerado pobre. Y en nuestro país, al salir de la pobreza extrema, se considera que ya no es pobre una persona que recibe 2.50 centavos al día. Es más, usted sabe que el salario mínimo es $350 supuestamente ahora. Y la canasta mínima básica está en 700 y algo. Pero ellos no dicen, no, si hay un buen sueldo, el pueblo está muy bien, excelente, porque toda la familia trabaja y a duras penas logra completar la canasta básica. Entonces, digamos ¿qué índice de pobreza es que ellos miden? O sea, ¿cuál es la verdadera realidad cuando todos los miembros de la familia tienen que trabajar para duras penas llegar o a tratar de ahorrar algo para una canasta básica? O sea, hay muchas cosas de poder hablar, y mientras que el gobierno solamente ponga letras, son números claros, o deje de llevar esta doble contabilidad, ¿no? La contabilidad que tratan de presentarle al pueblo y la real contabilidad. Esto me recuerda a la época del feriado bancario, donde el banco lo que hacían era llevar una doble contabilidad, una para presentarle al público y la otra que llevaba internamente. No sé, bueno, no sé qué le parezca a él. Bueno, es un poco complicado y complejo, ¿no? Según las declaraciones del presidente, dice que uno de cada 3,000 ecuatorianos está sobre los $60,000, ¿no? Uno de cada 3,000 ecuatorianos. Calcule usted ahí más o menos la cantidad, si tiene una calculadora, y se va a dar cuenta que está un poco fuera de la realidad del presidente Correa. Es más que conversando con otras personas, pues ponen en tela de juicio si el título del presidente realmente es de universidad o es solamente de un colegio. Porque... Bueno, supuestamente sacó el título de la Universidad Católica. Lo que sí hay mucha gente que pone en duda es el famoso PhD o los famosos ¿cómo se llama? Estudios afuera. Algunos por ahí hay comentarios, especialmente una persona que puedo mencionar todavía el nombre, que no me estoy, pero el comentario fue compañero de él cuando salieron los tiempos para ser becados y el hombre no aprobó
exámenes en la universidad que había sido designado, por lo tanto se movilizó a Bélgica, seguir un curso de 2 meses, él se formó por estudios en Bélgica. Entonces ahora, si esto es verdad, pues bueno, ya estamos viendo el resultado de la preparación académica del señor presidente, ¿no? Sí, porque imagínese usted haciendo una calculadora humana, pues no, si son uno de cada 3.000 ecuatorianos, ¿cuál es nuestra población? Creo que no llegamos a 18 millones de habitantes en el Ecuador, o me equivoco, Luis. Sí, es una movilizarme esa calculadora, porque definitivamente con tantos situaciones, porque les cuento que ahora las personas que tienen propiedad o tenemos propiedad en Ecuador, pues la mejor opción sería venderla, ¿no? Y tratar de mantener tranquilidad, encontrar una casa en Bélgica. Entonces ahí no nos van a cobrar o a tratar de quitar nuestras propiedades. Por ejemplo, del señor presidente y de toda la paulería de seguidores que quieren comprando casas en Miami y en otros sitios, según las noticias, ¿no? No, y sabe Entonces, que, vamos a tener que seguir el mismo ejemplo. Bueno, yo por un lado definitivamente tengo que comenzar a vender lo poco o mucho que tenga por allá. sí, sabe que inclusive escuchaba las noticias de Colombia, ¿no? Y muchos o algunos políticos colombianos eran investigados porque cómo compraron casas en Miami. Están siendo investigados y entonces eso mismo sería importante saber, que si se hace esta investigación en cuanto a los políticos ecuatorianos, ¿no? Porque todavía no queda claro cómo Pedro Delgado compró una casa prácticamente plata al contado. Y según las investigaciones de lo que pasaron en este canal de televisión de acá, como él es que tiene carros eh, nuevos prácticamente y los está comprando igualmente al contado. Entonces todas estas cosas son bastante capciosas, ¿no? Y pensar que nosotros estamos enviando, todos los migrantes enviando dinero al Ecuador para de alguna forma pensar en nuestra retirada, pero hay que recordar que muchos compatriotas ecuatorianos lamentablemente a veces no llegan a regresar, ¿no? Sino, usted sabe, por cosas del destino fallecen acá y no se puede pensar que todo ese trabajo se pierda en una herencia, ¿no? Porque si solamente son 100 sueldos básicos que vendrían dando $30,000, y si hacemos cuenta, la capacidad de envío de los migrantes es de $2.500 millones al año. Entonces usted se puede imaginar que muchos están comprando terrenos, casas, propiedades, y si llega a fallecer, entonces esa herencia, si ya están divorciados a veces porque quieren hacer los documentos, o simple y llanamente ya se ha separado por cosas de la vida, los hijos, según la ley, que terminan heredando, serían solamente $35,000, ¿no? 100 sueldos básicos. Aparte de eso, quisiera decir que el migrante como tal, al hacer tantos sacrificios acá para guardar un poco de dinero y enviar a sus familiares allá, en vez de hacerles un favor a los familiares, está cometiendo un gravísimo error. En primer lugar, de tratar de darles una mejor vida allá, sino debiera de buscar las formas de cómo darle mejor vida acá, ¿no? Traerles acá a donde que hay una tierra de mayores libertades que en nuestro país. Pensar que un país tan pequeño se quieran hacer leyes en un país tercermundista quieren hacer leyes de un país de primer nivel. Todo esto lo único que está haciendo es demostrar que tanto el presidente de la República como las personas que le rodean, sus asesores, lamentablemente tenemos que decir que como que no están viendo la realidad de lo que sucede con las malas decisiones que ellos han venido tomando. En especial yo hablo por los migrantes, ¿no? Muchos yo creo que ya ni siquiera piensan regresar, y los pocos que tienen esa gran idea, seguramente con este tipo de medidas dejarán de enviar dinero, dejarán de enviar recursos para sus familias, porque dirán: mejor vamos a buscar la forma de cómo arreglar nuestra estadía aquí en este país, y a su vez traerles a ustedes para que tengan
una vida más digna en un país con verdaderas oportunidades. No sé qué usted piensa de eso, Luis. Así es, Wellington. La cosa, especialmente para los migrantes, se está poniendo pescado de pescado. Un poco de pescado, bastante difícil de ver la situación porque usted sabe que las noticias es bastante duro poderlas obtener veraz, ¿no? Más que todo son un poco los medios independientes, ya todo, la mayor parte ahorita se puede decir que es un monopolio que pertenece ni siquiera al Estado, sino a un grupo de un partido político, donde atan y desatan, dicen y desdicen las cosas, tratando siempre de engañar. Pues ya justamente estaba... Un minuto para que tengo una llamada aquí, Luis. Un minuto. Sí, sí. Aló. Cuéntame, hermano, ahora sí. Bueno, estamos en vivo y en directo acá. Permíteme engancharle a Luis, por favor, un minuto. Un minuto, vamos a añadirle al señor Luis Montalvo. Aló, Luis. Bueno, usted sabe, estamos aquí en vivo. Aquí estamos con el señor Luis Montalvo y el señor Iquico Hidrobo. Iquico, buenas noches, Radio Latino 2. Hablando del famoso discurso del presidente Correa en su última sabatina, ¿no? Bueno, no es su última, en la que acaba de pasar. Esperemos que viva muchos años más. Por eso sí. Sí, un poquito aquí acabo de poner la tabla de las herencias aquí en el Facebook y es realmente, me parece bastante asombroso como este economista, que no sé, la verdad que a veces pensé que le han regalado el título en alguna parte o estudiaba en la universidad, que Pedro Delgado o la presidenta de la Asamblea, porque la tabla es totalmente fuera de este mundo. No tiene sentido, ¿no, verdad? Aquí la verdad, yo te voy a leer más o menos para las personas que no saben, la tabla está en universo. Dice que si una persona deja una herencia de $35,400 o menos, o sea que serían los 100 salarios básicos, el impuesto es el 0% de menos. Si dejan más de 35,000 hasta 70,000, el impuesto es el de 2.5%. Si dejan más de 70,000 hasta 141,000, el impuesto es del 7.5%. Si dejan más de $141,000, el impuesto es del 17.5%. Si deja más de $280,000 hasta 566,000, el impuesto es del 32%. Si deja más de 566,400 hasta 849,000, el impuesto es del 52%. Y si deja más de 800,000 en adelante, el impuesto es del 77.5%. O sea que si una persona le deja a su hijo $1,000,000, el Estado se lleva $775,000. ¿Qué le parece? Bueno, una audacia por parte del presidente, porque si, imagínate, eso es lo que conversamos ahorita con Luis, ¿no? Que el título del presidente ya se pone en tela de juicio debido a que si él decía que hay un problema por la fuga de capitales del Ecuador, esto es gran pretexto para que acabe de salir el resto de dinero, porque los migrantes o los ecuatorianos que residimos en el exterior decidiríamos mejor traer nuestro dinero para acá haciendo cualquier tipo de negocio, porque si nos llega a pasar alguna desgracia y tendrían que nuestros hijos reclamar eso, prácticamente se quedaría sin nada. Así sale. Porque encima de que reciben menos la herencia, y si ellos tienen que traer ese capital para acá, les cobran también, recuérdate, el 5%. O sea, no le queda nada.
Imagínate. Es algo que hay que pensarlo detenidamente. ¿Qué piensa Luis? Usted que tiene allá dos haciendas que sobrepasan los $2 millones, Luis. Así es, güey. Pues sabes algo que justamente pues estuvimos tocando este asunto de las herencias y todo lo demás, ¿no? Y el broma viene, el broma va, ya le digo, bueno, ahí esto que pasa por estar votando por tu presidente. Entonces se moría y dice, yo acaso he votado por el presidente, no he votado por él. Y yo no, para nada, dice, de pronto la primera vez, en la primera elección voté, ya después ni pagado. Entonces, ¿cómo ganó? Eso es lo raro, porque aquí todo el mundo se le pregunta si votó por correo o no, todo el mundo dice no. Y la pregunta es, entonces, ¿de dónde sacó los votos suficientes para poder ganar la elección? Wow. Entonces, ahora, no solamente hay dudas de dónde sacó el título, de algo del título, hay dudas también de cómo, si hay una gran parte de ciudadanos que dicen que no han votado por él, ¿de dónde sacó los votos para poder ganar? La gran pregunta que se van haciendo poco a poco. Sí, como siempre en nuestro país, ¿no? Hay este tipo de sorpresas. También tenemos que comunicar una noticia triste, ¿no? Yo me recuerdo que cuando viajaba a Guayaquil, entre que conversamos de una cosa y la otra, cuando las pérdidas son grandes, escuchaba al famoso rey de la cantera. No sé si usted se acuerda, Luis, pues ustedes son más todavía de allá de la costa. Pues no va a acordar de Pues acaba de fallecer a los 72 años. Así que sí, acaba de fallecer a los 72 años. Dice el comunicador que en época anterior fue uno de los íconos del comentario y el análisis futbolístico. Dejó de existir a los 72 años de edad y aquejado por un quebranto en su salud que no pudo superar. Sus hijos, Javier Vela, confirmó que la familia tomó una dura decisión toda vez que su dolencia cerebral se volvió irresistible. Dijo que la noche del domingo el rey de la cantera debió ser internado de urgencia en la clínica de Guayaquil debido a su recaída. Así que descanse en paz el ícono y famoso rey de la cantera, Luis. Las noticias tristes siempre vienen una tras de la otra, miren, cosas... Bueno, y no estoy seguro si es que ya ha sido afectada la famosa tasa hacia la gerencia. Creo que serían las primeras víctimas, los hijos de este tan recordado. Exacto. Radial televisivo como es el famoso rey de la cantera. Yeah. Así es que también aquí entre las noticias tristes y entre las noticias sorprendentes, ¿no? Aquí también tenemos al señor Chiriboga, pide a fiscal que investigue las cuotas de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Luis Chiriboga, dijo hoy, 1 de junio del 2015, que solicita a la Fiscalía General Galo Chiriboga la activación de una asistencia para la internacionalidad al gobierno de los Estados Unidos para que se verifique el origen de los rubros ingresados al sistema financiero nacional. Chiriboga aseguró que todo el dinero que ha entrado a la Federación Ecuatoriana de Fútbol por concepto de la Copa América ha sido legal y que no tiene nada que ver con el informe de corrupción de la FIFA, destapada la semana pasada, en las que se revela que 7 presidentes de la CONMEBOL recibieron sobornos por 1,5 millones por permitir que la fiscalía haga las investigaciones a las cuentas. Así es que, mire que también por ahí vamos con las noticias en cuanto al fútbol, pero regresando a nuestro tema, ¿no? Sí, adelante. Sería bueno regresar al tema porque muchas veces la gente no entiende o no quiere captar la situación que está pasando. Definitivamente está cerrando cualquier oportunidad de inversión que entre a nuestro país. O sea, prácticamente ahorita me están dando la estocada final
para que los inversionistas miren para otro, terminen para otro lado, no para Ecuador. Sí. Imagínense estas personas que se retiran a extranjeros a nuestro país, ¿no es cierto? Que quieren ir a vivir sus últimos días y de pronto fallecen allá y los hijos van a reclamar herencia. ¿Con qué? En primer lugar, la pena de la pérdida de un familiar. Y la segunda es, de acuerdo a las leyes, usted sabe que un extranjero no compra una casa que no esté en menos siquiera de los 250, 300 mil dólares. Entonces, ¿qué es lo que le queda? Entonces, luchar contra las leyes de nuestro país. Y recordemos que muchas personas, a lo menos en el exterior, analizan bien antes de hacer sus inversiones. Con esto, posiblemente veremos que muchos extranjeros saldrán de nuestro país y vendiendo sus propiedades porque saben que a lo último, lo único que los familiares van a tener es un conflicto. Se analizarían todas estas cosas, Luis. Así es, Luis, me quitó las palabras de la boca, justamente estaba pensando en eso y en despilfarro de dinero y la publicidad que hizo para que los extranjeros vean a Ecuador como un buen lugar para retiro. Porque justamente con esto que están haciendo, pues acaban de tirar al tacho tanta inversión publicitaria, algo que según el noticiero que ha salido ahora de la compra de más de 3 millones de señor Alvarado, pues, ya no justificaría tanto gasto. ¿Qué te parece, Kiko? Estamos al borde de un verdadero problema de lo que hemos venido trabajando por tanto tiempo, un verdadero problema, decir, ¿para qué trabajamos tanto? Ahora tenemos que cuidar ese dinero que hemos invertido en el Ecuador o buscar la forma de cómo recuperar ese dinero, porque caso contrario, si es mucho, hay compatriotas ecuatorianos que tienen una gran cantidad de dinero allá en inversiones. Tú mismo tienes una casa, ¿qué piensas hacer ahora? Hermano, ahora estoy en un problema porque realmente pienso que he hecho una mala inversión. Resulta que me he hecho ahora que, o sea, realmente. Y bueno, te digo, el cálculo que hizo el presidente es una estupidez, hermano, porque según él dice, y vamos a traducirlo, te lo apunto, ponerlo aquí en el Facebook, era que él dice que solamente reciben herencia de más de 70 mil dólares uno de cada 3.000 ecuatorianos. Entonces, si hacemos la cuenta matemática, entonces serían 10 de cada 30.000, ¿verdad? 100 de cada 300.000, ¿verdad? No. Así es. Y 1.000 de cada 3 millones. Si somos 16 millones de ecuatorianos, ¿cuántos somos ahora? 16 millones de ecuatorianos, 18 millones que somos ahora, ¿verdad? Así es. Entonces resulta que solamente 6.000 personas nomás podían dejar de herencia más de 70 mil dólares en el Ecuador a las personas. ¿O estoy equivocado? Bueno, los cálculos, según lo que tú manifiestas, que uno de cada 3.000 ecuatorianos no pasa de tener 60 mil dólares, creo que hay una equivocación tremenda. No, yo no dije eso, eso lo dijo el presidente de la República. No, o sea, eso es lo que tú te has informado y de lo que dice el presidente. Eso es lo que manifestaba hace rato, que nosotros acá somos, se calcula que 1 millón de ecuatorianos, pero pongamos 500.000. De 500.000 ecuatorianos, te aseguro que no hay ni uno de los 500.000 ecuatorianos que no tenga sobre esos 60.000 dólares. Ponle que no sean los 500.000, ponle 100.000 ecuatorianos. Hay más de 100.000 ecuatorianos que tienen sobre los 60.000 dólares. Estamos hablando de que siquiera, y los que tienen 10 y 20 años tienen posiblemente sobre los 200.000 dólares. Entonces, o sea, un absurdo tremendo lo que dice el presidente, solo tomando en cuenta de los que residimos en el exterior y que están beneficiándose los parientes allá. Imagínate, haz cuenta nada más cuántos empleados son del gobierno que sobrepasan de ganar 3.000 dólares
otros están sobre los 5 y algunos de gran puesto, o como los asambleístas están sobre los 5, otros ministros están sobre los 10. Entonces, si haces cuenta, solo esos empleados públicos nomás ya son más de los 6.000. 5.000 un ecuatoriano serían los que estarían Imagínense. dentro de ese esquema. Definitivamente, señores, creo que estamos ya narrando la crónica de la República de Ecuador. Porque ya de República está acá, prácticamente solamente los recuerdos de la memoria. No sé qué piensan ustedes. Y Kiko que está preocupado por la casa, que no sabe qué hacer. ¿Qué vamos a hacer el Kiko? No sé, hermano, estoy ahora preocupado hasta por herencia de la tierra también. De lo que podías recibir, ahora ya no vas a recibir nada. Usted está en la igual situación que Kiko en mi persona. Y creo que usted tiene una propiedad mucho más grande todavía. No, ya hay todo, como dice el Chapulín Colorado, todo está fríamente calculado. Recuérdense que ustedes si hacen corporaciones, ustedes venden las acciones. ¿Para qué ya tener, si ustedes tienen más de 2 o 3 casas, mejor hacer una corporación de acuerdo a la ley? Usted nada más lo que hace es vender las acciones o cede las acciones. Claro que puede haber como herencia las acciones, pero usted puede poner un previa venta a las acciones. O sea, se van a buscar las maneras, a lo menos mucha gente sabida por allá en Ecuador, de cómo si algo pasa, pues ya está vendido todo, no, nada queda en herencia, todo está vendido. Y aquí dice una parte de la información, dice, de acuerdo con los datos oficiales en el Ecuador, una familia típica está conformada hasta por 3 hijos y sobre esa base el sistema de rentas internas, SRI, especifica en sus cálculos que en la herencia que bordea los 35.400 pagará 0 impuestos. O sea, que hasta los que tengan $35.400 como herencia no pagarán impuestos. Como ejemplo, en el caso que una casa esté evaluada en $100.000 y la herencia de 3 hijos es valorada y se divide, sería 33 por cada uno. Y por tanto, no paga impuesto, pues no alcanza a los 35.400. Una herencia de hasta 70.800 por 3 hijos tampoco pagará el impuesto. O sea que ahí tenemos otras partes donde que si son, recuérdense que es por cada persona $34.400. Se calcula una familia típica de 3 personas, ¿no? 3 hijos que terminarían heredando. Recordemos que el 50% le pertenece a la cónyuge, por ende solo se dividiría la mitad. Pero como quiera que sea, en los cálculos que ellos hacen, y hablando, a lo menos defendiendo a la comunidad ecuatoriana que reside en el exterior, como digo, gente que tenga, personas que estén más de 10 años, tienen sobre los $100.000. Definitivamente tienen sobre los $100.000. Entonces eso quiere decir que ellos sí van a pagar los impuestos, a menos que tenga una media docena de hijos. No sé qué piensen ustedes. Entonces va a tocar pagar el televisor y hacer otras cosas para ver si aquí resulta. Exacto, porque si heredan $200.000, ¿no es cierto? Si son 3 hijos, estamos hablando de que ellos van y si, bueno, a excepción que si la madre está viva, que sería la mitad, los 100.000, pero 100.000 dividido para 3 sobrepasa los 35.400. A ver, no, a ver si, no, a ver, tendría que ser más de $110.000 para que sobrepase eso. Pero de todas maneras, para mí es un absurdo porque imagínense ustedes, ecuatorianos que compraron pequeñas propiedades hace 10 años y más atrás, no costaban más que unos 20, $30.000 y ahora, pues ellos con su sacrificio invirtieron hace mucho tiempo, qué sé yo, 20, 30, $40.000, pero a través de las devaluaciones y esas propiedades han subido. Ahora posiblemente conozco un amigo que tiene una propiedad en el oriente
y está valuada en más de $300,000. Pero para que ustedes tengan una idea, esta propiedad no se puede vender, o sea, no se puede vender por lotes porque, y está en centros de una parte del oriente, no se puede vender en lotes porque tiene que hacer las obras de infraestructura. Y las obras de infraestructura cuestan como $500,000. Para el rato que él quiera vender prácticamente no le queda casi nada. Entonces, imagínense, peor si es que toca hacerlo por herencia, va a ser un gran problema ahí. Otra parte donde que el mandatario explica también cuáles van a ser los procesos, dice, pero si la herencia asciende a 141,600, cada beneficiario cancelará de tributo 885, dice así sucesivamente hasta alcanzar los legados que superan los 840,600, por lo que el impuesto sería de 77,5%, lo que acababa de decir Riquico, ¿no? Si la persona esta va a heredar $1,000,000, estamos hablando de que él no va a poder llevar ni los 300,000 y Kiko porque es el 77,5%. O sea que lo que le queda es menos de un poco más del 22% del millón. O sea que son $220,000 si hereda $1,000,000. El resto se lleva el gobierno. El mandatario dice no pudo explicar los valores en el caso de un solo heredero, porque la tabla no estaba clara, aunque sí una sola persona hereda, por ejemplo, $1,000,000, ¿qué sería el último tramo del impuesto que cancelaría? Sería de 388,255 y tendría un beneficiario después del pago de 611,745. O sea, que le quedó 388 y no sé ese cálculo cómo le sacan, porque también si es de 77,5% que paga de impuesto, ¿cómo él termina pagando solo 611? Ahí por eso dice que no está claro, o sea, que no explicaron perfectamente la ley cómo va a ser ejecutada. Dice que bien que paguen si esa riqueza se ha hecho también con recursos sociales. Esto es especial para que los más ricos paguen una fuerte exponencia. Recibió el presidente que los ricos... ¿Tú crees que un rico va a dejarle una herencia así a un hijo cuando sabe de antemano que está perdiendo gran parte del patrimonio? No sé qué piensen ustedes en eso, que pensando en los ricos, cuando sabemos que por ejemplo, pongamos el caso nada más de la presidenta de la Asamblea, ¿cuánto cuesta la pequeña casita de la presidenta Iquico? Tú que estabas al tanto de todo eso. Hay que vale 300,000. Así es, eso es lo que dicen. Y que es un préstamo normal que le pidan a cualquier empleado que paga sus pecunios al seguro social. Ahora la pregunta quisiera hacerle a Jimena Peña, ella que tiene una suite allá en uno de los mejores edificios de Quito. ¿Cuánto vale una suite de esas? ¿Qué piensan ustedes? En Quito todavía. En Quito. En uno de los mejores edificios allá que recuérdese que esas suites están valoradas tranquilamente hasta $250,000, pero exactamente no sé cuánto costará la de ella. Pero les digo que en Cuenca una suite o una cosa así está sobre los $150,000. No es barato y estamos hablando de Cuenca, no Quito. ¿Será que ella también aprueba todo esto? No, pues ella fue la primera que puso eso en el Facebook. Era de preguntarle qué piensa del apartamento, de la suite que tiene. Aunque no creo que quiera ser entrevistada, güey, después de eso. Y creo que soy culpable de eso, me declaro culpable de que no quiera venir a la radio. Bueno, sabe que ya anteriormente. Es que desde que le quité el discurso ese de que los ciudadanos no presentan ningún tipo de proyecto, entonces no tiene ya sangre para venir, o mejor dicho, ya no tiene más argumentos que venir a decir. Así que mil disculpas, Wellington, por ver demostrado de que el argumento de la señora Jimena Peña
era solamente eso, un argumento, pero no una realidad. Simplemente no trabajan porque no les gusta trabajar para la comunidad. Y saben que parte de las noticias que vienen de Ecuador dice más leyes para debate, leyes de seguridad social, además de una normativa del mandatario, anticipó que tiene varios proyectos de ley para el debate parlamentario, dice entre ellos un proyecto de ley de seguridad social. Bien. Aquí tengo los precios, caballero. Dice edificio Papiro, sector Bellavista, vivienda al costo, cuesta 78.118. Una suite, dice Marcus Suite, departamento de Cumbayá, cuesta $143.000. ¿Verdad? A ver, veamos, por acá hay otra de 90.000, 80.000, 84.000. La más barata creo, a ver, déjame ver cuál está. Hay una suya de $396.000 también. O sea, dependiendo el área donde estés viviendo. Pero lo más barato, según esta página, que se llama Plusvalía, según en la ciudad donde usted quiera, está en $72.000. Una suite. $132.000. No, $72.000, lo más barato. Lo más barato. O sea, lo más barato. O sea, un año de trabajo con la señora asambleísta. Bueno, ya tiene ahí su suite. ¿Sabe que los empresarios en Ecuador también se están quejando de esta nueva tabla de impuestos a la herencia que propone el gobierno? Entonces, si los empresarios se están quejando, usted se puede imaginar qué es lo que podría pasar. Dicen, el gobierno plantea una reforma para incrementar el impuesto por las herencias 35% al 77%. Es decir, actualmente se graba valores superiores a los 68.800 y en las propuestas oficiales se baja un piso de 35.400. Entonces, si nosotros podemos ver que los empresarios ecuatorianos están quejándose ya de esta nueva disposición que está presentando el presidente, ¿qué pasaría en unos pocos meses más? Pues se va a volver un caos. Estas personas yo creo que ya no quieren ser reelectas, ¿no? Y el trabajo que va a haber para los nuevos políticos va a ser tremendo, porque tratar de rectificar todas las cosas que no están bien encaminadas hacia el pueblo, va a ser un caos total en los primeros meses de gobierno de cualquier otro partido político que llegue al poder. Acaba de dar en el clavo, bonito. Esa es una de las posibilidades de que este señor esté lanzándose de esa manera. Que de pronto sienta que el pueblo lo va a atacar de alguna manera, ya sea lo que se presente a las elecciones o no. Dejar el país en tal crisis, como usted bien dice, el próximo gobierno, el próximo presidente, la vea negra y tenga que tomar verdaderamente, porque esto es visto, que no se toma el rumbo debido. En estos momentos del nuevo gobierno, cualquiera que este sea, va a tener enormes dificultades y va a tener que tomar decisiones que no favorecen a ningún político, especialmente para su reputación, porque va a tener que ser mano dura. Lo primero que va a tener que hacer es tratar de desarmar todo el correísmo y por lo tanto empleado público que no está debidamente planificado o no es necesario. Estamos más claros, no necesario. Entonces por ahí veamos ya la tasa de desempleo que va a crecer. Hasta poder nuevamente reactivar la parte productiva del país, que va a tomar un largo tiempo. No dude, bueno, después de ese periodo de este nuevo gobierno va a salir nuevamente por ahí con el discurso tipo a Lucio Gutiérrez. En mi gobierno las cosas eran mucho mejores. Y vamos a tener por ahí así como Velasco Ibarra, viniendo todo siempre a pararse en un balcón. Claro, este no utiliza un balcón, sino todos los medios de comunicación que ha logrado capturar en sus manos, ¿no? Mire lo que es las cosas, ¿no? Entre lo que
entre lo que hace parte bien, lo que hace parte mal este presidente, ¿no? Pone al descubierto que aquí prácticamente el 8% de las familias, de unas familias ecuatorianas, son las que tienen acaparado la industria en el Ecuador. Y esto es con la propia información de ellos, dice. Hay que, mire, en esto dice tasa de elevadísimas. Para Richard Martínez, presidente de la Cámara de Industria y de la Producción de Pichincha, es una reforma muy delicada y que el país se ha abocado nuevamente a discutir una reforma en el marco tributario interno. No corresponde cambiar una evasión a la ley de incremento de tarifas existentes. Dice, hay que tener en cuenta, escúchale esta parte es la más interesante, hay que tener en cuenta que el más del 80% de las empresas en el país corresponden a estructuras familiares. Conocemos solo una tabla, no el contenido de la ley, pero es mensaje no aboma en el sentido de capturar más ahorros y más inversión en el país. ¿Qué quiere decir esto? Que el 80%, imagínense, el 80% de las empresas en el Ecuador son familiares. O sea, él decía que no va a haber monopolios. ¿Qué es lo que quiere decir esto? No sé qué piense de esto. Y le dejo para tarea esta otra parte. Mire, dice que en el Ecuador, antes de que estén, o sea, ya tenemos esta normativa, el 35% se paga sobre las herencias, de impuesto en el Ecuador, el 35%. Y el país que más cobra impuestos sobre la herencia es Japón, el 55%. O sea que nosotros lo vamos a superar al Japón del 55%, porque ya nosotros como país en el Ecuador estamos en el 7º puesto en cobro de impuestos por herencia. Bueno, pero aquí usted se olvidó de algo. En Japón, recuerden que también tiene monarquía. No tiene presidente. Lo mismo, por ejemplo, me dijo en España, pero en España, aunque tengan presidente, sigue existiendo el mandato del rey. O sea, prácticamente nosotros, ya, como digo, ya no es república, entonces aquí tenemos una monarquía. Ahora hay que saber quién es la reina y quién es el rey, pues, ¿no? Aquí, lo que para mí, ¿no es cierto? Usted sabe que cuando el equipo comienza a fallar, ¿no es cierto? Ya no es un buen equipo de fútbol y todo eso, ya lo que encuentra usted es puro paquetes y gente que está ganando sueldos sin hacer nada, ¿no? Siempre va buscando las formas de la retirada, como para decir, ahí hay mucho lesionado, o el arbitraje es malo, o de pronto no están pagando los sueldos. ¿No cree que esto tal vez también puede ser un escape a la retirada que ya están planeando ellos? El dejar un poco en crisis la confusión que tiene que haber de todos los partidos políticos, hasta que ellos se quieran organizar de todos los problemas que están presentados para ponerse a juzgar de todos los desmanes que puede existir y que se sabe a través de lo que hizo Pedro Delgado y estas cosas. Va a pasar. ¿No cree que es también esa confusión que quieren hacerle para una despedida, dejando un gran trabajo para los próximos partidos políticos de solucionar la economía del país y no preocuparse en lo que acabó de hacer el último partido político al mando del país? Wellington, es muy aceptable esa opinión. Aquí viene una situación importante que verdaderamente se va a permitir que partidos políticos vuelvan a manipular la política en Ecuador, o el pueblo va por fin a tomar la decisión de administrar por sí mismo, enseñando a los políticos que cuando van a un puesto de elección no se vuelven ni los jefes, sino los empleados del pueblo y tienen que aprender a obedecer. Yo pienso que lo que usted dice es muy aceptable. Aquí la pregunta sería si el pueblo, nosotros, hemos aprendido la lección, porque no podemos dejar todas las decisiones en un solo individuo, porque ya estamos viendo los resultados. Sí, no sé, ¿qué piense? ¿Qué piensa, compañero Iquico, de todo esto? Hermano, yo pienso que este es el principio del fin de este gobierno.
Será una retirada. Un gran beneficio. Será una estrategia de retirada. ¿Cómo es? Digo, será una estrategia la retirada. Claro, pues. Tú te das cuenta que él ya no habla de reelección. Exacto. Se están quedando callados, ¿no? Claro, pues. Ya no les conviene hablar de reelección. Pero, ¿qué otras cosas crees que él pueda hacer en este tiempo que le queda, ¿no? O irá a pactar con algún otro partido político para que, como antiguamente, pues no dejaban haciendo la argolla para que de esa forma ellos no sean juzgados. Es lo mismo que hizo él cuando recién entró a la presidencia, ¿no? Prácticamente a algunos expresidentes y ex ministros, él eh, les, eh, les quitó las acusaciones y pudieron ellos demostrar que no son culpables, pero durante todo el tiempo que fueron juzgados por eso, ellos ni siquiera estuvieron presentes en el Ecuador. El que nada debe, nada teme, ¿no? ¿Por qué tuvieron que salir del Ecuador Dajid y todas esas personas que perjudicaron a nuestro gobierno? ¿Crees que pueda pasar lo mismo, que ellos dejen de alguna forma envolviéndoles a algún partido político o alguno o otro que les pueda tapar su parte del mal gobierno, que se reconoce que están trabajando un poco mal con hospitales que nunca fueron terminados, ¿no? Que están siendo abandonados, dicen que las carreteras están sobrevaluadas, entonces precios que en otro país, por ponerles un ejemplo, un metro de pared, un ejemplo, ¿no? Vale $10, nosotros en el Ecuador estamos pagando 20 y 30 dólares por ese mismo metro de pared. Entonces, todas estas cosas se están buscando cómo taparlas, poniendo leyes en donde que quiten la atención de la realidad de lo que está pasando. No solo eso, Wellington, recuerda que las cosas las están haciendo todo al revés. En Ecuador, para contratar un albañil hay que pagarle el seguro. Recuerda, aquí en los Estados Unidos, bueno, esto es más organizado. Cuando usted contrata a una persona, lo primero que le pregunta es si tiene seguro y licencia para poder ejercer su oficio. O si en caso contrario, uno no lo contrata. Y en Ecuador, al revés, uno tiene que pagarle todo, o sea, el seguro social, enviarle el permiso y aparte de eso, que le haga más las cosas. Wow. Tenemos eso ahora como para estar haciendo un seguimiento, ¿no? De todo lo que viene pasando en nuestro país. Pero también vamos a tocar un par de minutos, ya que ya van a ser las 10:30, para ver aquí con nuestros compañeros Iquico y Luis, que desde el día jueves vamos a estar empeñados en educar, ¿no? En educar. Se pretende por un grupo de compatriotas ecuatorianos, pues, hacer un movimiento político acá en los Estados Unidos para defender los derechos de la comunidad, en la cual también, pues, me veo envuelto en esta idea, en este proceso, pero con la decisión de educar primero a las personas. ¿Por qué razón nosotros tenemos que formar un movimiento político? Y digo, me incluyo formar porque considero que a través de todo el tiempo que hemos venido hablando en la radio, hemos escrito en el periódico y hemos hecho nuestras diferentes intervenciones, ha sido justamente cuestionando el trabajo de los representantes, en este caso de los migrantes, los dos asambleístas actuales, los tres que hubieron, el ministro del migrante y las otras ministras, que no trascendieron en lo absoluto, más fue un gasto de dinero en las diferentes formas en las cuales trajeron ciertas ayudas, como lo del Ministerio del Deporte, como la misma Senami. Entonces, todos estos 8 años de fracaso en cuanto a la comunidad ecuatoriana en el exterior, con sus diferentes planteamientos y con la visita de los ministros, ministro de Turismo, ministro de Telecomunicaciones, ministro de Salud, la misma presidenta de la Asamblea, cuando Corcho Cordero también fue presidente de la Asamblea, el director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. O sea, hay una lista increíble de visitas que han tenido acá, pues, o delegaciones por parte del gobierno,
que desde nuestro punto de vista, y si no, que nos muestren las evidencias, no se ha trascendido en favor de la comunidad migrante. Es más, se la ha atacado, se le ha buscado de alguna forma como perjudicar derechos adquiridos, violando la Constitución, como fue este caso del famoso 4x4, ¿no? Donde que ya se había aprobado leyes en defensa de la comunidad ecuatoriana para que tengan algunos beneficios de estos compatriotas ecuatorianos en el exterior. Sin embargo, después, a través de un decreto, el presidente cortó todos esos beneficios y decidió hacer, en primera instancia, que nos recordamos con el señor Ramiro González, decían que 6 paquetes es suficiente para los migrantes. ¿Para qué necesitan más? La abuelita, el tío, los hermanos, y 6 paquetes, no necesitan más nada. Entonces, ¿con qué calidad moral estas personas pueden venir a pedir un voto o pueden tratar de organizar un grupo político acá para que elija 2 asambleístas que nos defiendan cuando ellos como movimientos políticos, como partidos políticos, vamos a poner el caso de todos los partidos políticos, Creo, Avanza, Ruptura, Suma, Alianza País, los MPD, todos ellos, o sea, ¿qué han hecho durante todos estos años que se ha venido peleando, se ha venido luchando en favor de la comunidad? No, ¿qué es lo que ellos han hecho? ¿Dónde están los proyectos? Yo he visto uno que otro proyecto que presentaron cuando estuvo la embajadora, pero proyectos que no trascienden en lo absoluto, en las necesidades reales que tiene la comunidad ecuatoriana. En primer lugar, para comercializar productos tanto de ida como de vuelta. De ida quiere decir productos que podemos tranquilamente nosotros fabricar aquí y enviar para el Ecuador, como también podemos traer productos de toda índole desde el Ecuador para comercializar acá. Me recuerdo que en alguna ocasión yo estuve conversando con la directora de la casa comercial, ¿no? Decía, no, aquí nosotros necesitamos entender que los productos que tienen que ser de exportación del Ecuador para cualquier parte del mundo tiene que ser en grandes cantidades, pero no nos damos cuenta que hay otras pequeñas infraestructuras que pueden adquirir pequeñas cantidades. Les voy a poner un ejemplo. Aquí en algún momento se habló sobre las cámaras de comercio. En la cámara de 21 cámaras de comercio y una que formaron aquí los ecuatorianos, donde que era presidenta, o creo que es presidenta Georgelina Paredes. ¿Qué es lo que pasó? Ahí quedó demostrado que el Boro de Educación de aquí de la ciudad de Nueva York podía contratar con microempresarios productos importados desde el Ecuador para el consumo de las diferentes escuelas que hay aquí, y no por miles, sino por cantidades que pueden ser accesibles para un empresario. Entonces, este es uno de los ejemplos que se pone, pero vamos a poner muchos ejemplos, y digo vamos a poner porque el interés no es en sí a lo último si se forma o no se forma el partido, el movimiento político. Claro que la idea es culminar en eso, pero lo que sí tiene que haber una conciencia de por qué nosotros como comunidad tenemos que ya sacudirnos, ponernos listos, educarnos y realmente pedir las cosas que por derecho nos corresponden. No sé qué piensen Iquico y Luis. Bueno, mira, ese plan yo pienso que debe llevarse a cabo porque no existe realmente quien defienda al inmigrante. No hay quien reclame. El único partido que prácticamente está organizado aquí es el partido de gobierno. Y a veces ellos no van a hacer absolutamente nada ni a mover un dedo. ¿Qué piensa usted, Luis? Estoy de acuerdo con Kiko. Verdaderamente tenemos que ser representantes de aquí, de la comunidad, gente que tenga que responder ante nosotros, me incluyo, que pertenezco a la comunidad de ecuatorianos en el exterior. No se presten que cuando llegan a Ecuador resulta que se ponen de parte siempre de los líderes del partido político de allá y se olvidan de las necesidades y de dónde vienen. Entonces, yo verdaderamente apoyo esta gestión
como vienen diciendo otros, agrupaciones, algunas, bueno, disculpen que traiga este tema, no piensan en una verdadera unidad, cada quien quiere tener la razón, y creo que este es uno de los problemas que estamos teniendo la comunidad para poder hacer ejercer nuestros derechos. Y los demás, si no hacen cumplir con los deberes que tenemos con el Estado, que está bien, pero no solamente así es que no tenemos que ir, también tenemos que, o ellos tienen que aprender a respetar los derechos y las obligaciones que tienen también con la comunidad. Y la única forma de hacerlo es con formato de agrupaciones que tenga 100% sangre de la comunidad, no que vengan a control remoto puestos por partidos políticos de allá de Ecuador. No sé si mi idea o mi pensamiento esté dentro de lo real, pero eso es lo que yo veo. Y lo otro, eliminar esto de los intereses personales, esto que eso debe quedar al último, a la cola, para poder primero unificarnos, a hablar qué es lo que queremos, saber lo que queremos, prepararnos para ello y buscar, no al menos peor, hay que buscar al mejor de nuestra comunidad, y que lo hay, y que lo hay, y que sé que podemos encontrarlo si trabajamos todos unidos. Eso es mi comentario, Rodrigo. Imagínense, para que ustedes vean que las cosas cómo llegan a los extremos. Este es un comentario de Virgilio Hernández, ¿no? Quien preside la comisión que va a tratar la ley de herencias. Dice, cuando se provoca herencia, tienen derecho no solo los herederos legítimos, sino la sociedad. Eso dice Virgilio Hernández. Entonces, ¿ustedes creen que de esa forma se va a motivar a la gente a que haga alguna pequeña fortuna y que después por cosas de la vida tenga que heredar a su familia? No va a hacer los resultados que espera, que los hijos sigan ese legado de trabajo, ¿no? Ese legado de esfuerzo. Pero bien, terminando ya esta parte del programa y con lo que hacemos, me gusta una foto que han subido, un comentario aquí en Facebook, ¿no? Donde que tenemos prácticamente a todos los políticos, comenzando desde el mismo Corcho Cordero, el otro señor este que era director de rentas internas, y todo su comité de ministros. Y entonces ahí dice, los correístas se preocupan, dice, por el pueblo, van al imperio, falsos, cínicos, rateros. Estados Unidos es el lugar donde más viajan ministros y secretarios. ¿Qué les parece? Ah, ¿cómo es que critican al imperio y el destino preferido de todos ellos es venir aquí a los Estados Unidos? Bueno, con eso pues ya prácticamente damos por cerrado, son las 10:30. Sus últimas palabras, compañeros. Y Kiko, para la despedida, ¿cuál es el mensaje que podemos dejar sabiendo de antemano que el día jueves vamos a estar juntos en algún lugar aquí en la ciudad de Nueva York? Bueno, el mensaje, hermano, es que nos unamos, que la unión hace la fuerza, y yo pienso que mientras estemos unidos es difícil que nos puedan derrotar. Muy bien, pues el mensaje es que unidos no nos van a derrotar. Luis. Así es. Bueno, la unión hace la fuerza, dijo Napoleón, ¿no? Y lo demostró al agarrar la cola con un solo soldado, y no logró arrancársela. Pero cuando pidió que 6 unidas la ARE, pues lograron arrancar la cola del caballo. Así tenemos que hacer algo parecido acá. La comunidad, creo que es la única forma, pero eso sí, hay un condicionante que pienso que debemos de hacer un recorderis a todos. Dejemos la ideología política a un lado y trabajemos en conjunto. Yo pienso que la idea, sea de quien sea, son buenas. Si las sabemos apreciar y sabemos compartirlas, creo que llegaríamos muy lejos. Eso es lo que les puedo decir a la comunidad. Ahorita la ideología y los señores partidistas tienen que quedar a un lado. Tenemos que hacer tal como hizo también el presidente de Sudáfrica, hacer sentir al pueblo que el color de la piel no es lo importante.
importante, sino el color de la bandera que es lo más bonito. Oiga, perdón, antes que me olvide, dígame. Nos olvidamos de hablar del tema de que para qué fue la reunión del día sábado aquí con los inmigrantes, que ahora ya no se va a poder ir directamente al consulado de sacar pasaporte, ahora hay que hacer cita. Sí, hoy eso decía que le había invitado al señor cónsul a participar hoy noche para informarnos. Lamentablemente me dijo que tenía otro compromiso. Quizás para el día jueves voy a ver si es que nos comunicamos con él en el programa que vamos a hacer 1 hora con el pueblo, ¿no? Que va a tratarse de esto, de educarle a la comunidad. Entonces, vamos a ver si ahí conversamos. Parte de lo que yo escuché de la grabación, estuve invitado y agradezco la buena voluntad que tuvieron de invitarme, ¿no? No pude asistir por el trabajo aquí, obviamente uno tiene que estar seguro de que eso hay que proteger y cuidarlo. Pero de lo que me pude informar a través de las grabaciones, recordemos que se va cuando las personas pierden su pasaporte, ¿no? Necesitan la ficha índice de allá del Ecuador. Ese trámite antes tenían que pagarlo para buscar abogados, hacer de todo allá en el Ecuador. Ahora el consulado lo va a hacer gratuitamente. Esto escuché de lo que habían grabado del cónsul. Entonces, quizás podamos informarnos de todo esto, ¿no? Si es que la cita va a ser por correo electrónico, llamadas por teléfono, todo esto vamos a ver si nos informamos del día jueves a través del cónsul Jorge López, a ver si tenemos la oportunidad ya del día jueves de entrevistarle vía telefónica en algún lugar que nos encontremos y podamos aclarar todas estas dudas. No sé si alguna otra cosa más tenías, Kiko. No, eso nomás, o sea, para ver si ya nos ponemos en onda con todas estas cosas, porque estamos completamente, parece que estamos quedándonos fuera de toda propuesta decente de trabajo y ayuda, ¿no? Sí, sí. Vamos también a ver si hacemos, después de esto, hacemos un grupo de las personas de Radio Latino 2 para asistir a estos diferentes eventos, ¿no? Porque lamentablemente no pudimos estar presentes por cuestiones de trabajo. Pero vamos a hacer el esfuerzo para ver si hacemos un grupo sólido y así designamos personas para que nos colaboren con este trabajo. Bueno, Luis, entonces, no sé si quería usted acotar algo más a su despedida. No, pues yo creo que he acotado lo mucho o poco que puedo hacer. Y vamos a ver qué pasa, porque yo sigo con mi labor que estoy descubriendo quién es. Son verdaderamente líderes y quienes solamente son gente que posa para la foto o están metidos ahí a hacer escándalos, pero verdaderamente no trabajan. Cuando termine de hacerlo todo eso, Wellington, usted poco a poco va a darse cuenta de que se le va dando el argumento a mucha gente oportunista. Sí, definitivamente, Luis. Bueno, vamos a despedirnos sin antes no dejar algo en la mente de ustedes que me ha parecido bastante simpático, ¿no? De una persona que hace un comentario. Dice, vamos a hacer algo interesante, intrigante. Dice, el 50% de la deuda de la herencia que nos deja Rafael Correa a los ecuatorianos con los chinos, que renuncien, ¿no? Porque ahí nos está dejando él también una herencia. ¿Cuáles van a ser los impuestos y quién va a pagar de esa herencia de los chinos? Ahí les dejo para que piensen si el 50% tendrán que pagar los correístas. Bueno, muchas gracias, muy amables a todos los amigos de Radio Latino 2 por seguirnos aquí en su estación preferida por internet. Un saludo a la distancia a todos los amigos allá en Europa, en Ecuador, en Chile, en México, en Argentina. Andrea Luna, siempre nos acordamos de esta amiga que nos está escribiendo constantemente a través del Facebook, pues muy amable, muchas gracias. Y seguiremos con ustedes. Ahora, los días jueves, de 8 a 9 de la noche, con 1 hora con el pueblo. Así que vamos a comenzar a trabajar en diferentes partes de la ciudad de Nueva York, como también viajaremos a New Jersey y a otros lugares para educar a nuestra comunidad, porque hay la necesidad de tener
nuestros propios representantes con un movimiento político de los migrantes. No más control remoto desde el Ecuador, señores. Muchas gracias, buenas noches. Como siempre digo, si sirves para servir, sirves para vivir.